Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la empresa de MicroStrategy, una cotizada que tiene el 4% de toda la circulación de los bitcoins emitidos. Y es que tienen 846.000 bitcoins dentro de su tesorera. Sí es verdad que MicroStrategy es una empresa muy polémica, pero justamente por esa razón es por la cual vamos a bajar la información a tierra y vamos a llevar datos objetivos. De esta forma, una persona, después de ver este vídeo, pues va a poder criticar MicroStrategy o la va a poder defender, pero por lo menos lo va a poder hacer con fundamento, ¿vale? Porque MicroStrategy tiene sus cosas muy malas y tiene sus cosas aceptables. Pero bueno, quitado ese lado de inversión, considero que MicroStrategy, aparte de la especulación que pueda tener detrás, es interesante conocer sus mecanismos para poder prepararnos en caso de que haya un cisne negro, MicroStrategy quiebre o haya cualquier tipo de espiral que haya que MicroStrategy se vea obligado a vender sus bitcoins. Porque además no solamente tenemos la empresa de MicroStrategy y los bitcoins en la cotizada, sino que también tenemos su dividendo, que es en forma de preferente que se llama Stretch, que a lo mejor también os suena porque también está siendo muy polémico. Este es el dividendo que paga MicroStrategy del 11,5% anual, el cual ahora mismo pagan de forma semimensual. Cada 2 semanas están pagando este dividendo anualizado, ¿vale? Tienes que sacarlo a mensual. Y también está dando muchos problemas ya que tiene un DPEG bastante gordo. Normalmente Stretch debería en su forma ideal cotizar en los $100 y vemos que está en un DPEG, entre comillas, en los $88. Por eso mismo vamos a hablar de todas estas cosas que ahora me estaréis diciendo, Denis, ¿qué me estás contando? Pues bien, después de este vídeo vais a poder comprender, yo no diría el 100% porque sería ignorante de mi parte, pero sí por lo menos un 80-90% de la empresa de MicroStrategy. Así que bueno, aquí tenéis el contenido que vamos a ver. Preparaos, yo ya tengo mi café listo porque este vídeo va a ser bastante tosco, ya lo sé. Este vídeo va a ser un poco aburrido si no te interesan estos temas, así que abajo vas a tener las líneas de tiempo para que te vayas al apartado que más te interese. Y además, si consideras que hablo lento, adelanta la velocidad de reproducción y así te ves el vídeo mucho más rápido. Y ya por último, si ves esto, pues deja un like y así podemos expandir el sector a muchísima más gente, porque este es un contenido muy específico que no existe en YouTube. Así que ese like yo te lo agradecería un montón. Bueno, punto número uno, dicho ya todo esto, vamos a comenzar hablando de qué es la empresa de MicroStrategy desde cero. Seguramente muchas veces habéis escuchado acerca de MicroStrategy, que si Michael Saylor, que si problemas de impago, que si deuda muy alta, que si un MNAP muy bajo. ¿Qué son todos estos términos? Bueno, los iremos viendo en el vídeo, pero bueno, MicroStrategy es una empresa que resuena mucho, pero no mucha gente sabe cómo funciona. Mucha gente sabe por encima que sí, MicroStrategy es una tesorera que compra Bitcoin, no sé muy bien cómo compra ese Bitcoin, pero lo compra y de esa forma van acumulando más y es un Ponzi porque compro Bitcoin, subo el precio y compro más. En fin, estas cositas que siempre tienen mucho ruido, pues los vamos a bajar a tierra, ¿vale? Así que comenzando por lo primero, ya os he dicho que tengo ya el café preparado porque este vídeo va a ser un poco cargado. Partiendo por lo básico, MicroStrategy ahora es una tesorera de Bitcoin, pero antes no lo era. Antes MicroStrategy, de hecho su nombre pues te puede indicar un poco esa pista, era una empresa de software de consultoría que es creada por el CEO Michael Saylor, ¿vale? Que seguramente os suene esta persona en el mundo cripto. Y esta empresa realmente pues era una consultoría normal y corriente, pero en el 2020 se decidió adentrar en el mundo cripto y comprar Bitcoin en forma de tesorera mediante su cotizada, porque MicroStrategy cotiza en bolsa bajo el ticker de MSTR. Antes, pues tú comprabas esta acción y tenías pues partes de la acción de la empresa de software principalmente que ellos tenían y tú pues o ganabas o perdías por el revenue como una empresa normal, pero se convirtieron en una tesorera, ya que tenían 150 millones de dólares que tenían en cash y lo que hizo Saylor, como le gustaba Bitcoin, pues fue comprar con este cash Bitcoin y guardarlo en su tesorera. Y cuando él hizo esto, la empresa comenzó a subir un montón, principalmente por el FOMO que había de Bitcoin en esa época y a partir de ahí decidieron pivotar a lo que es ahora MicroStrategy, una tesorera de Bitcoin
con la cual acumulan más Bitcoin. Y esto es un dato que conoce poca gente, pero la empresa de MicroStrategy de software sigue activa y genera más o menos 400 millones de dólares extra como consultora tecnológica. Es decir, que aunque su base principal sea ser una tesorera, también siguen generando algo de cash gracias a la consultora. Esto es simplemente un dato irrelevante, pero bueno, está curioso, a mí la verdad me llamó bastante la atención. Así que bueno, para resumir, MicroStrategy es un BTC que se llama Bitcoin Treasury Company y actualmente es la empresa, vamos a decir, que posee más Bitcoins en circulación. Tienen un 4% de todo el supply de Bitcoin. Es el segundo tenedor más grande después de Satoshi Nakamoto, que como bien sabréis, pues tiene 1 millón de Bitcoins en su wallet, inactivas, pero los tiene. Os recomiendo mucho que si vais a ver este vídeo o lo estáis escuchando, sé que muchos de vosotros ni os veis el vídeo, os lo escucháis y ya está, así que voy a intentar pues nombrar siempre los datos y pues que no tengáis que depender de la pantalla, pero bueno, os recomiendo que después de ver este vídeo trasteéis un poco con las métricas de MicroStrategy, porque ellos tienen su propia página en el cual te van dando datos de cómo cotiza su acción, cuánto Bitcoin tienen, cuántos años de dividendo tienen. Ahora mismo, por ejemplo, 30 años, tienen 800.000 Bitcoins en su tesorera, tienen reservas de cash, no las tienen, MNAV, ¿esto qué es? Pues bien, recomiendo que le echéis un ojo a esto porque también nosotros lo vamos a utilizar como base para todos los mecanismos de los cuales vamos a hablar. Dentro de la página de las métricas, realmente solo son relevantes, en mi opinión, 3 o 4 cosas. Esta, por ejemplo, no, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, el volumen tampoco, esto tampoco, la volatilidad no, ¿vale? También diría esto tampoco y ya está. Todo lo demás que veis aquí sí que es relevante. Por un lado tenemos el precio de la acción de MicroStrategy, que esto es lo que tú pagarías por tener una acción de MicroStrategy, pero es que cada acción tiene un resguardo, digamos, una garantía de Bitcoins por acción, que esto es lo que se llama Bitcoin per share. Es decir, que si yo compro una acción de MicroStrategy, pues también estoy comprando Bitcoin, que al final es por lo que MicroStrategy vale tanto, porque tienen Bitcoin como garantía. ¿Vale? En ese caso, tú comprarías una y te corresponderían 220.000 satoshis, que esto es bastante poco, pero bueno, al final una acción pues vale $100. Dentro de esto tenemos el market cap, que es el valor de todas las acciones de la empresa, que en este caso sería multiplicar el valor actual de una acción por todas las acciones circulantes, y luego tenemos el enterprise value. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es clave, esto es súper importante. No es lo mismo el market cap que el enterprise value. El enterprise value es el valor de la empresa. En el valor de la empresa lo que hacen es sumar el market cap más la deuda, más las preferentes, restado al cash que ellos tienen. Luego veremos el por qué, pero es muy importante que diferenciéis el market cap del valor de la empresa, ¿vale? Porque son dos métricas completamente distintas. El enterprise value casi siempre va a ser superior al market cap. Y luego, por otro lado, más abajo, tenemos por un lado el capital que ellos tienen en reservas, que son de 52.000 millones de dólares, un montón de dinero, ya veis aquí, 800.000 bitcoins, y el precio que tenemos de Bitcoin actualmente. Si multiplicas el precio por los bitcoins que ellos tienen, te da lugar a la reserva que ellos tienen. Por otro lado, también tenemos las reservas que tienen en cash. Ellos tienen un capital resguardado para poder pagar sus deudas y poder pagar el dividendo de las preferentes de Stretch. Con este cash también pagan el dividendo y bueno, si no tienen para pagar el dividendo, lo tienen que cubrir con Bitcoin, que aquí vemos que tienen 30 años para poder pagar el dividendo. No os preocupéis si todavía no habéis entendido nada de este apartado porque es normal, ¿vale? Al final tú te metes en esta página de métricas y no entiendes nada, primero porque está en inglés y segundo porque son muchos datos de repente. Realmente es mucho más simple de lo que parece, son todo reglas de tres, pero bueno, sí es verdad que quizás es un poco complejo de primeras. Vamos a comenzar hablando del MNAP, que es el múltiplo que ellos utilizan para determinar si tú estás pagando más caro o más barato por la acción que por los bitcoins que tienen actualmente la tesorera. La volatilidad que tiene MicroStrategy principalmente es la diferencia entre lo que cotiza la acción y los bitcoins que ellos tienen como tesorera, porque desde un punto de vista teórico, la empresa debería cotizar a lo mismo que ellos tienen como reserva.
Si la reserva es de 52 billions, pues ellos deberían de tener 52 billions de value, porque al final yo compro una acción si tengo 1 a 1 con Bitcoin. El caso es que en MicroStrategy no ocurre eso, sino que cuando tú compras la acción de MicroStrategy, lo que estás haciendo es pagar a un premium sobre la garantía que tienen de Bitcoin como tesorera. Es decir, bajado al español, cuando tú compras la acción, estás pagando de más por el Bitcoin que realmente estás comprando. En vez de, si yo comprara, por ejemplo, $1000 y me dan un Bitcoin, en este caso, si yo compro la acción con $1000, tengo 0.9 Bitcoin. Es decir, estoy pagando más caro que realmente los Bitcoins que hay en circulación. Y a esta métrica se le denomina el MNAP. Es un múltiplo de Net Asset Value. Net Asset Value en este caso es la reserva que ellos tienen en billions americanos, ¿vale? Un billion es 1000 millones de dólares y en este caso lo que hacen para determinar este múltiplo es dividir el valor de la empresa entre la reserva que ellos tienen. Es decir, que si el MNAP es superior a 1, como es un múltiplo, lo que significa es que tú estás pagando un 16% más caro que realmente los bitcoins que ellos tienen como reserva. Es decir, que si tú compras MSTR vas a estar pagando un 16% más caro comparado a que si tú compraras ese bitcoin a mercado y lo tuvieras en tu billetera normal y corriente sin pasar por una cotizada. ¿Vale? Este MNAP es súper importante porque luego vamos a ver la estrategia que ellos aplican de Flywheel, donde pues se apalancan, piden deuda, preferentes, tal, y la razón por la cual llaman a MicroStrategy Ponzi, ¿vale? Lo cual es cuestionable, pero bueno, sí es verdad que es un mecanismo, la verdad, bastante complejo de deuda y puede ser un poco arriesgado. Eso lo vamos a ver luego, no os preocupéis, tiempo al tiempo, ¿vale? Aquí cada uno que se prepare su café y vamos por partes. Si habéis comprendido lo que es el MNAP, pues vais a entender que siempre va a ser un número que va a estar cercano a 1, porque es un múltiplo. Y claro, al final tú vas a pagar pues un porcentaje más caro por la empresa que por el Bitcoin en reserva. De hecho, el MNAP suele estar casi siempre por encima de 1. Este MNAP, como digo, se calcula con el valor de la empresa que no con el market cap. Antes, cuando ellos no tenían deuda y tampoco tenían las preferentes que luego vamos a ver, utilizaban el market cap. Lo que pasa que ellos, al tener deuda y al tener preferentes, que es dinero que les da la gente para comprar más Bitcoin, en ese caso pueden aumentar su valor en dólares y aumentar su MNAP. Y la magia viene que cuando la empresa tiene un MNAP saludable, que viene a ser superior a 1, la empresa es más cara que el Bitcoin que tienen en circulación. Y cuando esto ocurre, lo que hace MicroStrategy es diluir la empresa de las acciones que tienen para con ese cash poder comprar más Bitcoin y de esta forma diluir la empresa pero a la vez poder comprar más Bitcoin en su tesorera. De hecho, luego os voy a poner un ejemplo de la Flywheel para que lo entendáis. Pero siempre que el MNAP esté por encima de 1, teóricamente nunca va a pasar nada. El problema viene cuando el MNAP está por debajo de 1. En ese caso, la empresa vale más barata que el Bitcoin que hay en su tesorera. Es decir, si yo tengo un billón de dólares en una tesorera y la acción, el market cap, digamos, el total de las acciones sin deuda ni nada, vale 900 millones, la acción es más barata que el Bitcoin que hay en la tesorera. Esto tiene poco sentido, pero sí es verdad que en casos de miedo, donde puede haber una espiral o puede haber una quiebra, la gente vende por miedo y el MNAP baja por debajo de 1. Este es el peor caso posible porque aquí la empresa no se puede diluir, ya que si diluye daría a un caso destructivo, en el cual tendrían pérdida de valor. ¿Por qué ocurre esto? Pues bien, os voy a poner un ejemplo de la Flywheel de MNAP. Casi siempre, como os he dicho, MSTR suele cotizar a un premium de Bitcoin generalmente, ¿vale? Normalmente el MNAP suele estar por encima de 1 históricamente, que sí puede tener problemas, miedo, lo que sea, muy bien, pero bueno, vamos a poner el caso normal, ¿vale? El caso más común. El MNAP suele estar por encima de 1. ¿Cómo sabemos eso? Pues bien, os he dicho antes que para este múltiplo tenemos que dividir dos valores, el Enterprise Value, que es el valor de la empresa contando deuda, preferentes y tal, ¿vale? Sumando el market cap y dividiéndolo entre la reserva de Bitcoin. En ese caso, si tenemos este valor de empresa y este valor de Bitcoin, dividimos y tenemos este múltiplo, en el cual tú vas a estar pagando un 15% más caro por la empresa que por el Bitcoin que ellos tienen. Ahora bien, me diríais, hostia, Denis, esto es una tontería. ¿Quién va a pagar más caro
por la empresa que por el Bitcoin. Para eso compro Bitcoin y ya está. Este argumento es bastante bueno y realmente yo considero que sí. O sea, comprar MicroStrategy no tiene mucho sentido, pero bueno, sí es verdad que hay empresas, instituciones que su forma de poder acercarse al valor de Bitcoin es mediante MicroStrategy, porque una empresa no puede irse a un exchange y comprar Bitcoin porque es más complicado, pero sí que pueden irse a una cotizada y comprar MSTR y de esa forma justificar la exposición a Bitcoin. Este mecanismo no tiene mucho sentido si tú eres un retail. Si eres un retail, pues comprar MSTR la verdad que tiene poco sentido. Te vas a exponer a un delta de Bitcoin, es decir, si Bitcoin sube vas a apalancar tu ganancia, pero si cae vas a apalancar tu pérdida. Entonces, es literalmente lo mismo que comprarlo tú. No tiene ningún sentido. Pero bueno, sí es verdad que a una empresa pues es algo que le puede interesar. Vamos a ver el mecanismo de compra. Si habéis entendido el MNAP y la Flywheel que ellos aplican, este mecanismo de compra lo que vamos a hacer es poner en práctica estos conocimientos. Hemos dicho que cuando el MNAP es superior a 1, es saludable diluir. ¿Por qué es saludable diluir? ¿A quién le gusta que le diluyan sus acciones de una empresa? A nadie. Pero aquí es donde viene la magia. Y es que cuando el MNAP sí está por encima de 1, en caso de que tú diluyas, es hasta positivo, porque cada acción va a pasar a tener menos premium, pero más acciones por acción. Más Bitcoin, perdón, por acción en Satoshis. Es decir, que si yo compro MSTR y me diluyen, no es algo negativo, sino que bajo el MNAP, porque estoy diluyendo, hay más acciones, por lo cual valen menos, pero yo por contraparte tengo más Bitcoin por acción. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Bien, vamos a ir a este ejemplo. Tenemos el estado inicial, en el cual vamos a suponer, para tener números redondos, que el precio de Bitcoin es de $100.000 y tenemos 10 Bitcoins en la tesorera. Es decir, que nuestro valor de Bitcoin, el value de Bitcoin, es de $1.000.000, ¿vale? Quedaros con este número porque este número ahora es lo cual vamos a dividir. Y luego, por un lado, tenemos las acciones. Cada acción cotiza a $100.000, lo mismo que Bitcoin, pero con la diferencia de que tenemos el doble de acciones totales. En vez de tener 10 Bitcoins y 10 acciones, tenemos más acciones que Bitcoins, por lo cual el MNAP es muy grande, ya que una persona que ahora mismo quiera comprar las acciones para tener un custodio de la tesorera, estaría pagando el doble de caro. Porque si ahora mismo yo compro la acción en vez de comprar Bitcoin, por cada acción que yo tengo, realmente solo me corresponde 0,5 Bitcoins. Es decir, estoy pagando mucho más caro por la acción que por el Bitcoin. Entonces, cuando ocurre este premium, esta sobrevalorización de la acción de Strategy, ocurre el mecanismo de compra ATM, que se llama. ¿Qué ocurre en este mecanismo? Pues bien, tenemos que llevar a cabo la fórmula del MNAP y en este caso tendríamos que el múltiplo es de 2x. ¿Por qué? Porque el valor de las acciones es de 2 millones. Recordad que tenemos el mismo precio, pero tenemos el doble de acciones. Entonces tenemos 20 acciones para 10 bitcoins. Entonces en ese caso tenemos 2 millones para 1 millón. Por cada acción te corresponde 0,5 BTC. Esto es poquísimo. ¿Quién va a estar pagando todo este premium? Prácticamente nadie, pero bueno, en el FOMO, cuando hay mucho FOMO y tal, puede ocurrir. De hecho, ha llegado a ocurrir en el pasado que el MNAP ha llegado a estar en 3, 4, 5, una locura. No tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, al final es lo que os digo, muchas empresas acurren a una cotizada para poder comprar. Por eso muchas veces están dispuestas a pagar este premium. Entonces, claro, cuando hay un premium tan avanzado, esto hay que de alguna manera cancelarlo para que no sea tan alto. De alguna manera hay que comprar más bitcoins para poder compensar la valoración de la empresa. Así que aquí se activa este mecanismo que os he dicho que se llama at the market, que ellos le llaman. Aquí lo que se hace es decir, vale, el MNAP es de 2, por lo cual si yo tengo $100.000, realmente lo que estoy haciendo es tener $50.000 en forma de mi garantía de Bitcoin, ¿vale? No sé si lo veis. Y también estoy comprando 50.000 de premium, que realmente esto no sirve para nada. Es decir, esto es simplemente un precio más caro el cual yo estoy pagando sin ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, yo estoy pagando $100.000 por precio de la acción, pero hay 20 acciones. Hay el doble de acciones que el Bitcoin que tenemos. Por lo cual tenemos 2 millones en valor y 1 millón en Bitcoin, ¿vale? Sé que voy a repetir esto mucho, pero quiero que quede claro porque es bastante abstracto. Entonces, cuando el MNAP
imaginaros que llega a 2 y yo, pues eso fuera el manager de MicroStrategy, lo que diría es, oye, vamos a diluir esta acción, ¿vale? Con esta acción vamos a comprar Bitcoin, porque cuando yo diluyo lo que hago es tener más cash y ese cash lo que hago es comprarlo a mercado en Bitcoin. Por eso se llama at the market. Y después de esto lo que hacemos es, si bien diluimos, pero aumentamos el Bitcoin por acción. Es decir, como os he dicho, esta métrica de Bitcoin per share aumenta. Entonces, por cada acción que tú tengas, te corresponde más Bitcoin. Por lo cual, si el MNAP es positivo, saludable, no te va a importar que te diluyan. Así que lo que ahora hacemos es, activamos el mecanismo at the market, en el cual lo que hacemos es que con el cash que hemos acumulado de la dilución, compramos a mercado Bitcoin. Normalmente Strategy lo compra OTC. Tiene que irse a Coinbase o cualquier exchange más empresarial, en el cual pues buscan a un tenedor grande de Bitcoin y a esa persona se lo compran para no cargarse el mercado, ¿vale? Es un poco difícil comprar 100.000 Bitcoins del tirón porque no hay tanta oferta disponible, tienes que buscarlo tú. Hacen mediante OTC, que esto es over the counter, lo que se llama, que es al final hacer una compra privada sin llevarla a mercado. Pues de esto lo que ocurriría es que tú vas a seguir teniendo 100.000 dólares, pero lo que va a pasar es que tú vas a tener 55.000 dólares en formato de Bitcoin, pero voy a tener menos premium que a ti te beneficia porque vas a tener menos acciones no justificadas, ¿vale? Que al final es el premium que estás pagando más caro. Es decir, yo diluyo la empresa, compro Bitcoin y aumenta el Bitcoin por acción. ¿Por qué? Porque si yo antes tenía 100.000 dólares y me diluyen y compran Bitcoin, yo voy a seguir teniendo esos 100.000 dólares. La única diferencia es que voy a tener menor porcentaje de acciones de la empresa, pero voy a tener más Bitcoin por acción. Y esto es muy beneficioso, como digo, para el accionista. A lo mejor no habéis entendido este ejemplo porque es un poco complicado, no os voy a mentir, no es fácil de digerir de primeras, pero el resumen es, cuando el MNAP es saludable, es decir, hay un premium, la acción tiene dinero de sobra para comprar Bitcoin, compran Bitcoin y aumentan el Bitcoin por acción. Y ya está. Bien, ahora vamos a ver un tecnicismo muy nominal, es decir, que no es tan importante, pero considero que tiene bastante relevancia a la hora de analizar MicroStrategy como empresa, porque luego vamos a hablar de las preferentes, que es el stretch, y en este caso tenemos que conocer muy bien esta métrica para poder comprender de dónde viene. Porque en el MNAP que utiliza MicroStrategy, el múltiplo del Net Asset Value, lo caro que tú estás pagando sobre los bitcoins en la tesorera, ¿vale? Me repito mucho para que se os vaya quedando. Así que perdonadme si soy muy pesado repitiendo. Bueno, en fin, cuando se aplica este MNAP, se utiliza el valor de la empresa, no el market cap, en el cual, pues lo lógico sería decir, vale, si el market cap es de tanto y yo tengo esta reserva, pues lo que yo estoy pagando de múltiplo es dividir el market cap entre la reserva. Esto era así cuando no había deuda, pero ahora no, porque se utiliza la métrica del enterprise value, en el cual hay que sumar el market cap más la deuda más las preferentes. ¿Por qué se suman las preferentes y la deuda? Pues porque este capital es tu poder de compra sobre Bitcoin. El problema que tenía hace unos años MicroStrategy era que dependía de que muchas personas compraran MSTR para poder inflar la valoración y poder diluir la empresa. Esto está muy bien cuando el precio sube, pero cuando el precio cae puede dar un MNAP negativo y no poder comprar cuando el precio está barato. Por eso es que hace más o menos un año MicroStrategy implementó las preferentes de Stretch, que este es el siguiente apartado que vamos a ver del dividendo. Entonces, no solamente dependen del market cap, sino que también dependen de las preferentes y de la deuda, porque es su poder de compra que utilizan para apalancarse comprando Bitcoin. Van a una empresa, le piden deuda, lo que hacen es también acumular cash con las preferentes que le da la gente para también comprar Bitcoin y de esta forma pueden inflar un poquito el valor de la empresa y comprar más Bitcoin. Y bien, me diréis, ¿por qué se suma la deuda y las preferentes al valor de una empresa? Pues bien, realmente cuando tú tienes una deuda, esa deuda tienes que sumarla al valor nominal. ¿Por qué? Pues si por ejemplo una persona me vende una casa a 100.000 dólares, pero esa casa tiene una hipoteca subyacente de 200.000, ¿esta casa cuánto vale?
no vale 100.000, porque si yo la compro por 100.000, voy a asumir la deuda de 200.000. Entonces, realmente el valor que yo tengo que pagar para poder tener derecho a esta propiedad es de 300.000 dólares. Estos 300.000 vienen a ser el valor de la empresa. Otro ejemplo que se puede poner también es decir, vale, yo voy al banco, tengo 0 dólares, estoy pobre, estoy en quiebra y el banco me da 10 millones de dólares. En este caso, ¿cuál es mi patrimonio? Mi patrimonio es 0 o es menos 10, ¿vale? Puedes decir lo que quieras, pero yo tengo 10 millones de dólares de poder para poder comprar cualquier cosa que quiera. Entonces, aunque mi patrimonio sea 0 dólares, si yo tengo 10 millones de deuda, esa deuda computa como un poder de compra que yo tengo. Por eso, esto que utiliza MicroStrategy es útil, entre comillas, luego veremos los riesgos, ya que pueden utilizar deuda y preferentes para aumentar su MNAV y por ende diluir las acciones y poder comprar Bitcoin de una forma saludable. Claramente, siempre y cuando Bitcoin se mantenga en un precio estable y no le liquiden, porque esta ventaja también hace que MicroStrategy pueda ser liquidado. Ahora vamos a hablar de las acciones preferentes de Stretch, que esto es un tema súper candente y muy polémico, por lo que me va a gustar mucho hablar de ella. Yo voy a deciros, pues lo que os digo, voy a hablar de datos, ni voy a deciros si es bueno o es malo. Yo, sinceramente, en mi opinión, esto que os voy a explicar claramente, para mí no es un Ponzi. Lo único sí puede ser irresponsable porque tienen una deuda muy alta. Es como si yo me voy a un banco, le pido dinero, compro Bitcoin con ese dinero, con la esperanza de que Bitcoin suba. En ese caso, puede ser irresponsable y peligroso, pero bueno, como tal, esto no es un Ponzi, es una acción preferente, sin más, como muchas empresas que también la tienen. ¿Qué es una acción preferente? Pues bien, por si no lo sabéis, una acción preferente es simplemente una acción que tiene derecho a cobro mucho antes que las acciones tradicionales. En este caso, poniendo el ejemplo con MicroStrategy, viene a ser a decir que las acciones preferentes cobran antes la deuda, los dividendos o cualquier tipo de pago antes que el MSTR, que es la acción común que no tiene derecho a dividendo, pero que sí es la que captura la volatilidad de Bitcoin. Así que bueno, para bajarlo a tierra, pues es una deuda que tiene derecho a cobro mucho antes que MSTR. Es decir, que en caso de que haya un impago o que no se pueda pagar esta deuda, hay que hacer todo lo posible para que esta gente que tiene las preferentes cobre antes que el stock común, que es MSTR. Hay varios tipos de acciones preferentes. Pero antes de que estas preferentes, sí es verdad que hay que mencionar que va la deuda que ellos tienen, ¿vale? Que es de 6.7 billions barra 1.000 millones de dólares. Actualmente, MicroStrategy tiene 15.000 millones de dólares de preferentes, 15 billions americanos, y tienen 6.7 billions de deuda. Entonces, aquí ya podéis sacar números. Si el valor es 61 billions, tenemos que restarle las preferentes y la deuda, y ese es el apalancamiento que tienen. Estas preferentes no es solamente STRC, sino que son varias. Tenemos por un lado el STRF, STRK, luego tenemos entre medias el STRC, el STRD y el STRE. En fin, hay varios tipos de productos de preferentes para que pues muchas personas pues se decantan por uno o por otro o directamente no compran, también es una opción. Pero bueno, que hay unas cuantas, la más conocida y la que tiene más volumen, Stretch, sin duda, porque es una variable mensual que suele cotizar en los 100 dólares y hay que decir que esta variable ahora la han cambiado a semimensual hace poco por toda la polémica que está teniendo. Esta acción, en su caso ideal, debería cotizar a 100 dólares. Digo debería porque cuando hay miedo, la gente vende. Cuando hay un caso de posible quiebra, la gente vende. Cuando hay un caso de posible espiral, la gente vende. Entonces tú te arriesgas a que a veces caiga de los 100 dólares. Pero en su caso ideal, debería cotizar en los 100 dólares. ¿Por qué en 100 dólares? Pues porque el dividendo es del 11.5% anual. Y por cada acción que tú tengas que valga 100 dólares, en un caso ideal, tú tendrías una acción y a ti te pagarían 11.5 dólares sobre cada acción que tú tengas. Esto es, por regla de 3, el 11.5% anual. ¿Qué pasa cuando el activo cae de 100 dólares? Por ejemplo, imagínate que cae a 80 dólares. Pues en ese caso seguirías recibiendo 11.5 dólares por acción, por lo que cuando el precio cae y la gente vende por miedo o por espiral, el dividendo que te van a pagar es mayor porque estás comprando más acciones al mismo precio fiduciario, pero con el riesgo de que en cualquier momento puede haber una quiebra o pueden dejar de pagar el dividendo. Este dividendo es arriesgado por esta razón, y es que es una variable
semi-mensual, tú no sabes si un mes te la van a pagar, a lo mejor otro mes no te la pagan, no sabes si un día va a caer de 100 a 90 dólares, por lo cual es un producto bastante arriesgado y yo no os quiero sesgar a que lo compréis. Pero bueno, es una jugada bastante degen que incluso en DeFi pues podemos lupear, podemos comprar y vender, arbitrar cuando cae o cuando sube, cuando pagan el dividendo, en fin, hay un montón de arbitrajes que se pueden hacer con STRC, aunque hoy no vamos a ver las estrategias de farming, las estrategias especulativas, sino que simplemente vamos a contar la teoría, que considero que es útil para poder conocerla. Y como os digo, no os quiero sesgar, porque es muy polémico, es muy candente y seguramente mucha gente lo compra sin conocer el riesgo intrínseco de por medio. Ahora bien, la pregunta más candente de todas, ¿vale la pena comprar MSTR? ¿Vale la pena comprar Stretch? Yo voy a daros mi opinión personal y al final mi opinión, claramente yo estoy sesgado porque pues tengo mis pensamientos y no tienen por qué cumplirse. Pero si ya habéis entendido más o menos el funcionamiento, os daréis cuenta que el mecanismo es demasiado complejo para lo que luego ellos hacen. El resultado final es comprar Bitcoin a través de una cotizada. Para una empresa, una institución, barra Venture Capital, barra cualquier inversor más tradicional, es quizás una buena opción de exponerse a Bitcoin o a un delta de Bitcoin, como digo, de una forma más tradicional. Pero desde un punto de vista de un farmer, desde un punto de vista de alguien que está en la tecnología blockchain, no tiene mucho sentido comprar MSTR más que para especular en el corto, medio o largo plazo. Si tú quieres exponerte a Bitcoin, no lo compras por MicroStrategy. Te vas a un exchange, lo compras y te lo retiras a tu billetera. No tiene mucho más. Para un inversor individual, en mi opinión, no tiene mucho sentido comprar MSTR, a no ser, como digo, para hacer algún que otro movimiento especulativo. Pero ya está, yo no tengo MSTR. Si yo quiero Bitcoin, me voy a cualquier exchange y lo compro y ya está, no tiene mucho más. Ahora bien, desde el punto de vista del STRC, de las acciones preferentes, sí puede ser un poquito más interesante jugar de una forma especulativa con estas preferentes porque, por un lado, el dividendo que pagan es del 11,5% anual y además tenemos gráficos en los cuales cada vez pagan el dividendo, la gente vende un montón, el precio cae mucho, así que puede ser una jugada altamente especulativa, pero bueno, es una jugada arriesgada, pero como digo, con un retorno pues bastante grande también, comprar cuando pagan el dividendo. Pagan el dividendo, el precio cae un montón, compro. Cuando sube, vendo, compro, vendo. Al final, más o menos, tiene una direccionalidad bastante clara, que siempre y cuando se mantenga saludable y mantengan su apalancamiento y su deuda, pues no debería de pasar nada. Pero, pues como digo, MicroStrategy tiene mucha polémica de por medio y siempre Stretch suele verse muy perjudicada. De hecho, cuando estoy grabando este vídeo, el precio está en los 89 dólares y la acción, en su caso ideal, debería cotizar en los 100. Así que claro, tú ves esto, te entra miedo y posiblemente no compres. Así que bueno, es lo que os digo. Si vais a comprar Stretch, no lo hagáis desde un punto de vista de inversión, sino que hacerlo desde un punto de vista especulativo. Nada más, compráis y a la semana, si sube, vendéis. Ya está. La verdad que no lo recomendaría para poner tus ahorros, ni mucho menos. Entonces, Denis, dicho todo esto, ¿consideras que MicroStrategy es un Ponzi? Dicho todo esto, ya también quiero un poco que también saquéis vuestra conclusión. Si queréis me lo podéis poner en los comentarios. Como yo os he dicho, MSTR en mi opinión no vale la pena y en todo caso la acción preferente puede ser una jugada especulativa. Ahora bien, por la pregunta del Ponzi, en mi opinión, no es un Ponzi desde un punto de vista nominal, ¿vale? ¿Es arriesgado? Sí. ¿Es una carga de deuda muy alta que tienen que asumir? Sí. ¿Puede quebrar en cualquier momento? Sí, pero una empresa puede quebrar sin tener que ser necesariamente un Ponzi. En Estados Unidos, todos los días quiebran de media 70 empresas. ¿Esas 70 empresas son un Ponzi? Pues hombre, a lo mejor una sí, pero de las otras 69 no. Es decir, que el modelo puede ser peligroso, arriesgado e irresponsable, pero no necesariamente porque sea un Ponzi. El único caso en el que veo que sí puede considerarse un Ponzi es en el caso de que tú consideres que Bitcoin es un Ponzi. Así que bueno, eso ya queda un poco
a nivel filosófico de cada uno. Si para ti Bitcoin es un Ponzi, que yo pues no voy a entrar ahí, cada uno que piense lo que quiera, es que me da igual. Si consideras que Bitcoin es un Ponzi, pues sí, MicroStrategy también es un Ponzi porque tiene como valor subyacente un colateral que para ti es una estafa. ¿Que Bitcoin para ti no es un Ponzi? Pues bien, entonces lo que hace MicroStrategy es atesorerar una reserva de valor con deuda, la cual utilizan para apalancarse. Ya está. Realmente es eso lo que quiero decir. Es un activo peligroso, especulativo y posiblemente irresponsable, porque una deuda de un 11,5% es bastante peligrosa si Bitcoin cae y puede dar lugar a una espiral. Pero aparte de ello, como tal, no es un Ponzi, simplemente es ir yo al banco, pedirle dinero en cash, comprar Bitcoin, apalancarme y si me liquidan, pierdo. O con el mismo ejemplo puede aplicar con el oro. Voy al banco, pido cash, compro oro, me liquidan y voy a quiebra. No es porque yo esté cometiendo un Ponzi, sino porque yo he cometido una estupidez. ¿Vale? Es un poco el mensaje que yo quiero dar a las personas para que puedan analizar MicroStrategy con cabeza. La empresa tiene definitivamente muchas cosas malas de alto riesgo y como digo el modelo puede quebrar, pero en sí el modelo no tiene por qué ser un Ponzi. Puede quebrar, pero no por las propiedades que tengan de un Ponzi, sino porque, como digo, puede dar lugar a impagos de deuda, problemas con las preferentes, cualquier tipo de problema de espiral, en fin, todo ese tipo de etcéteras que pueden llegar a ocurrir. Y listo, chicos, no tengo nada más que decir. Si os surgen dudas, ponérmela en los comentarios porque yo respondo todos los comentarios a poder ser siempre y cuando sean didácticos, porque pues me gusta responderos y tal, porque a veces que a lo mejor no explico algo bien, quedan dudas y si alguien lo pone en los comentarios, lo puedo escribir en el texto y así más gente puede entender esa duda, porque si uno la tiene, seguramente otro también. Y también deciros, meteros en el Telegram que tenemos en la descripción para que así podáis también acceder a la comunidad. E incluso si queréis acceder pues a estrategias de farming, airdrops, en fin, todo este tipo de estrategias DeFi, meteros al Discord que tenemos en la descripción para que ahí también podáis acceder a más contenido. Si es verdad que es de pago, tengo que decirlo, pero es más contenido del cual podéis aprender bastantes cosas del sector. Y por último, si vais a utilizar algún exchange y me queréis apoyar, abajo tenéis los links de referido. No tengo nada más que decir, espero que tengáis un muy buen día y hasta luego, chao.